Buenos días, los saludamos desde Indural. Hoy vamos a hablarles de los prefabricados de concreto como materiales sostenibles y que aportan a la sostenibilidad de las edificaciones. Lo primero es para evaluar qué tan sostenible es un material, tenemos que pensar en el material a lo largo de todo su ciclo de vida y además no podemos pensar en el material como una pieza individual, sino como sistema constructivo. Entonces les vamos a hablar un poquito de estos temas. Lo primero es cuando hablamos de un material tenemos que pensar de dónde viene el material, o sea, cuál es la cuna. En el caso de los prefabricados de concreto, los prefabricados de concreto básicamente están hechos de agregados que pueden ser naturales o que pueden ser reciclados, cemento y agua. Entonces, desde el lado del cemento, pues la idea es disminuir al máximo el consumo de este material, pero acá vamos a hablar específicamente de los agregados, debido a que los prefabricados de concreto tienen la opción de trabajar con unos altos porcentajes de material reciclado. Ese es el caso de Indural, entonces ya estamos hablando de tener menos consumo de material de mina y por ende más sostenibilidad, porque estamos quitándole menos a las minas, alargando su vida útil y utilizando materiales reciclados, residuos, lo cual disminuye el impacto sobre las escombreras. Ya debemos pasar a la siguiente etapa que es la etapa de producción. En la etapa de producción hay que pensar en procesos productivos que generen menores impactos ambientales. En el caso de Indural contamos con una planta altamente tecnificada e industrializada. Esto hace que los materiales sean muy estándares, tengan una calidad muy homogénea, entonces esto hace que siempre sepamos qué tipo de material vamos a tener. Tenemos muy buenas resistencias, entonces de este modo disminuimos posibles roturas y posibles desperdicios que se generen en obra. Pero además, dentro del proceso productivo, reciclamos todos los materiales que se nos puedan generar que sean de desperdicio. Además, utilizamos distintas estrategias para disminuir los impactos ambientales en el proceso productivo. Acá estamos hablando de utilización de aguas lluvias, reuso de aguas lluvias, utilización de fuentes no convencionales de energía renovables como paneles solares, los cuales tenemos instalados en nuestra planta de producción, y otras estrategias para controlar todos los impactos ambientales que estamos generando en el medio ambiente en el que estamos. Ya en el proceso de construcción estamos hablando de que son productos que tienen una alta resistencia, entonces como comentábamos van a generar menores desperdicios en obra. Además dan hilo por cara y cara, esto quiere decir que cuando vamos a aplicar revestimientos, estucos, revoques, pinturas, vamos a tener que aplicar menos material de revoque o de estuco dependiendo de la estrategia que utilicemos, debido a que la primera construcción va a quedar más homogénea. Incluso Indural recomienda no revocar, podemos estucar directamente o hacer un proceso de argamasa, pero que es mucho más delgado que el revoque, entonces estamos ahorrando materiales. Recordando que siempre que se disminuya el consumo de materiales, le estamos aportando a la sostenibilidad porque estamos evitando consumir materiales del ambiente y a su vez generar residuos. Y pasamos a la siguiente etapa, que es el uso. Hay que entender que la etapa de uso en las edificaciones es la etapa más larga. Estamos hablando que la construcción puede durar meses o años, en cambio el uso dura 30, 50, 100 años. Entonces es muy importante cómo disminuir los impactos durante el uso. Lo primero que tenemos en los prefabricados de concreto son que son materiales de alta durabilidad, ellos no se desgastan con el contacto con agua, no se van a desgastar en el tiempo, son muy durables y requieren un muy bajo mantenimiento. En el caso de muros, el mantenimiento va a consistir simplemente en limpiezas e hidrofugados, que van a depender la frecuencia dependiendo de la ubicación donde estén y el agua que les caiga, pero van a ser unos bajos mantenimientos, no hay que aplicar pinturas, no hay que aplicar sustancias químicas peligrosas, entonces disminuye mucho el proceso de mantenimiento respecto a otros materiales o otros tipos de fachadas. Y en el caso de los pisos, son materiales reutilizables, quiere decir que si tenemos un piso en adoquín que se deteriore, simplemente se levanta el adoquín existente, se organiza la capa inferior y se vuelve a aplicar el mismo material, quiere decir que son reutilizables, no tenemos que traer maquinarias especializadas, no tenemos que llevar materiales a plantas de reciclaje o no tenemos que generar disposición. Entonces acá estamos hablando de un reuso en sitio, lo cual facilita mucho la operación, pero además es muy sostenible porque está disminuyendo transporte, procesos productivos, de todo.
Y para finalizar, el fin de la vida útil, todo el sistema constructivo del prefabricado del concreto es 100% reciclable. El material, pero también el sistema, la dovela o la base en la que estoy aplicando el adoquín. Entonces esto quiere decir que puedes cerrar el ciclo de vida completo del material y de este modo disminuir el impacto que tiene en todo su ciclo de vida. Muchísimas gracias.